Yumel, he leído tu columna, ¿no?, con detenimiento en el diario El Comercio, también escribe Alfredo Torne, pero cuéntame un poquito tus primeras observaciones a esta ley y si es que te ha sorprendido que el Ejecutivo, sobre todo el ministro de Economía nuevo, Raúl Pérez Reyes, pues no esté de acuerdo y sobre todo los comentarios que ha hecho que no va a afectar la caja fiscal. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Es inaudito, ¿no?, que el MEF ahora le haya delegado la política económica al Congreso, porque efectivamente, escuchando tu introducción, es tal cual. No hay ningún tipo de justificación técnica en absoluto, porque si uno se remonta a los últimos años, el desafío principal que ha recaído sobre el titular del MEF ha sido volver a tener cuentas equilibradas. Ha sido muy difícil mantener un déficit relativamente, digamos, dentro de las reglas fiscales, que es un tope que se establece por ley, y más bien lo que ha habido en el pasado era inflar artificialmente ingresos con proyecciones súper optimistas de crecimiento económico, por ejemplo. Pero yo nunca he visto que un ministro se dispare a los pies en tan poco tiempo tratando de justificar una política para supuestamente estimular la economía, porque eso es lo que él ha dicho, y que sostenga de que esto no cuesta nada, que esto es una simple reasignación de una partida a otra, porque creo que lo que muestra es bastante impericia, por llamarlo de alguna forma, en cómo se maneja la hacienda pública. Entonces, yo creo que en el punto de vista macro, esto no es positivo, porque en lugar de ajustar las cuentas, no gastar más de la cuenta de lo que uno tiene, está perdiendo ingresos permanentes en un país cuya recaudación tributaria es baja, la presión tributaria es 14% del PBI, y regalarla así, no, digamos, es algo que no tiene sentido. Lo segundo es darle más plata a entidades que acaban de devolver 4.000 millones de soles el año pasado. Obviamente siempre hay mucha necesidad de proyectos, fechas que cerrar, pero le está dando la plata y algo que se ha perdido en la discusión es plata que no revierte al fisco. Vale decir, de estos 10.000 millones de soles en un periodo de tiempo que le voy a trasladar a los gobiernos municipales, si no lo gasta al fin del año, se queda en el municipio. Antes, justamente, cuando era desde el gobierno central, se supone que regresaba al gobierno central y tenías que volver a aplicar, si se quiere, para tenerlo. Correcto. Y esto lo que hace es que está incubando una presión futura, porque es como una línea de crédito que le has dado y si no la gasta, pues la mantiene en el Banco de la Nación y eso puede presionar el gasto a futuro. Y lo tercero es que es un contexto muy particular de debilidad del gobierno, como tú bien señalas, de a través del gasto público comprar adhesiones, apoyos. Y esto, uno decía, esto ocurre solamente en el Congreso, pero ahora ha sido el propio Ejecutivo y el Ministerio de Economía que está secundando esto, dando explicaciones que no tienen ningún tipo de, digamos, de racionalidad técnica. El Consejo Fiscal se ha pronunciado. Creo que no hay ningún ministro de Economía que haya dicho esto está bien. E incluso voy a atreverme a decir una cosa que jamás pensé decirlo, de que en el gabinete, digamos, y en la época del MEF de Pedro Castillo, se manejaba con mayor valor técnico las finanzas públicas del país. A ese nivel hemos llegado. Entonces todo el rollo finalmente del Congreso de la República y todo de defender, o sea, finalmente un bururú, porque con esta ley se demuestra que, o sea, peor que Pedro Castillo, incluso respecto de la responsabilidad fiscal. Así es, y en un momento en el cual tenemos que mostrarle a las agencias calificadoras de riesgo que el Perú es serio, que cumple sus compromisos, y no hace ningún sentido, decir vamos a bajar el impuesto, a quitarle 2 puntos de IGB al gobierno nacional, acto seguido voy a solicitar una ampliación del techo de gasto, modificando las reglas fiscales en 5.000 millones de soles, y acto seguido voy a tramitar un crédito suplementario. Yo estuve en una reunión... Explícame eso, ¿te parece contradictorio en el sentido de que justamente esos 2 actos, después de aceptar este cambio del 2% hacia las municipalidades, confirma lo que él está negando, que sí va a haber un problema fiscal? Pero por supuesto, porque si tú estás consciente y dices esta medida es una simple reasignación y es neutra, entonces ¿por qué cambias? Porque tomas medidas medidas para relajar tu techo de gasto en 5.000 millones de soles. No tiene ninguna lógica. Entonces, digamos, además de no saber de economía, ¿sabe de economía el señor Pérez Reyes o no? No, yo no quiero descalificarlo, digamos, con adjetivos. Yo conozco al ministro Pérez Reyes, a mí me sorprende de que él haya cedido, digamos... Pero, perdón, no quiero tampoco que tú lo descalifiques ni nada. Ese trabajo déjamelo a mí, que yo finalmente soy el que opina. Pero, ¿te sorprende en verdad después de haber visto su paso por este gobierno?
me imagino que te sorprenderá respecto de cuando lo conociste, cuando era académico, quizá cuando fue parte también de gobiernos anteriores, pero en este paso por el gobierno de Dina Boluarte, ¿te sorprende esta obsecuencia con el Congreso de la República y con Dina? Bueno, yo creo que todo el gobierno ya se ha subordinado al Congreso. No hay ningún ministro que muestre independencia. Salardi mostró cierta independencia en el pasado y le cortaron la cabeza. Y creo que quien opina distinto de la presidenta simplemente lo echan, incluso entidades que son autónomas como el Consejo Fiscal, si el presidente opina en contra, lo echan. Este gobierno no aguanta nada de crítica. Y yo creo que eso es muy malo y eso lo que hace es que nos pone en aquel club de países que dicen cualquier cosa, no cumplen su palabra y la fortaleza fiscal, que era lo más fuerte que tenía el gobierno que mostrar, la está dilapidando con este tipo de medidas proselitistas y que le está pateando, le está heredando al siguiente gobierno pues una papa caliente enorme con una irresponsabilidad que yo nunca he visto. Nunca he visto esto y coincido con todos los editoriales, las columnas que he leído, mi propio análisis, es que esto lo que está haciendo es solamente se ve de acá al 28 de julio del 2026. Y luego a uno de los partidos políticos que estabas haciendo mención que le tendrá que heredar, el gobierno va a ser una carga muy pesada porque acá partimos de la premisa que nos sobra la plata y eso no es cierto. Partimos de la premisa que podemos niveles bajos de endeudamiento, lo cual es parcialmente cierto. Pero Colombia, por ejemplo, que tenía un espacio fiscal un manejo fiscal relativamente sano, perdió el grado de inversión, tiene un nivel de endeudamiento que es el doble que el nuestro. Y si yo me pongo a pensar, cuando yo dejé el ministerio, Cristian, la deuda con respecto al producto era 20% del PBI. Hoy día estamos hablando de 35%. Y con estas reducciones de impuestos, lo que está es incubando niveles de endeudamiento que justamente la columna del editorial del Comercio del día señala. Estamos yendo hacia un camino... A quebrar la empresa, a quebrar el Estado, las cuentas. Yo creo que es una alerta que hay que tomar muy en serio porque estamos de alguna forma hipotecando el futuro del país. ¿Qué hubieses hecho tú si fueses ministro de Economía? No, yo hubiese renunciado. Hubiese puesto el pare. Qué bonito, qué bien que lo hayas dicho tú, porque ese es justamente el punto. Entonces, si eres una persona con dos dedos de frente, salvo que tu interés y lo que te mueva sea otra cosa que la verdadera labor de un ministro de Economía, uno renunciaría. Y si el señor Pérez Reyes no renuncia, ¿qué debemos suponer? Bueno, yo honestamente lamento, porque lamento también de que el MEF a este pedido haya dicho que era una medida que no procedía. Hace 2 meses esto se venía discutiendo en el Congreso y hay un informe técnico legal del Ministerio que observaba esa iniciativa. 2 meses. Pasa todo lo que pasó, sale un ministro, entra otro y ahora todo bien. Pero se confirma que ha habido una cocinada previa a justamente un ministro que no le daba los caramelitos que el Congreso pedía, una presidenta que está entregada simplemente a los viajes, a la frivolidad y si se quiere mantener hasta el 2026. Votan a un ministro que mantenía un poquito respetando lo que ha sido el MEF históricamente en los últimos 30 años y buscan a una persona que le diga sí a todo. Me parece que es el cuadro real que tenemos frente a nosotros. Lamentablemente coincido contigo. Y acá creo que lo que se deja es una visión de mediano plazo. Todo ministro de Economía trata de pensar no solamente en el gobierno de turno, sino en la visión de Estado, de cómo debe manejar la hacienda pública. A esta altura del partido uno está pensando cómo dejar la casa ordenada para el siguiente gobierno y acá vemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí... no me sorprende, pero yo pienso que habían límites que se estaban respetando, incluso en gobiernos, digamos como el de Pedro Castillo, y confirma que esto es igual, más de lo mismo o incluso peor. O sea, extrañas a Pedro Franque frente a Raúl Pérez Reyes hoy por hoy. Y eso que nosotros pensamos absolutamente contrario, tenemos puntos de vista que no se reconcilian, pero en este caso Pedro Franque tenía un manejo más responsable de las finanzas públicas. Quiero que nos aclares un poco para nuestros televidentes, ¿no? Entonces tenemos el 18% del IGB, no va a variar, sigue siendo 18%. Entonces, claro, antes era 14% que iba al gobierno central, 2% municipalidades, 2% gobiernos regionales. Lo que ha cambiado esta ley es que efectivamente de ese 14% que iba al gobierno central, 2% de ese 14% va a ir también a las municipalidades, ergo suma 4%, el gobierno central se queda con 12 y los gobiernos
regionales con 2%, ahí están los 18. Uno efectivamente podría decirlo, y Miguel, bueno, pues, pero solamente se está, o sea, él sigue siendo el mismo 18%, solamente se está reasignando. Explica, por favor, como para Damis, por qué esa es una mentira inmensa de parte del Ejecutivo o de aquellos que defienden, solamente desde el Congreso y el Ejecutivo, este cambio a la ley. Porque la presión de gasto va a continuar y uno trata de guardar sus ingresos permanentes como oro. Efectivamente, el Ejecutivo tenía 14 puntos para justamente financiar el presupuesto, para evitar no recaer, no depender en deudas, y lo que está haciendo es le está dando más plata y más capacidad de gasto a gobiernos municipales. Acá no solamente le está dando más plata, Cristian, sino está aumentando el umbral de 8 UITs a 15 UITs, y de hecho en el Consejo Fiscal, como ahora yo leía el informe que han sacado, lo que hace esto es que alimenta el apetito por crear más gobiernos municipales, porque hay más plata. Y plata que se queda, digamos... O sea, incentivos perversos por donde se le vea. Por donde se le vea. Y habiendo otras alternativas, porque si tú querías efectivamente ayudar a los gobiernos municipales, hace 16 años existe un programa en el MEF que se llama el Programa de Incentivos Municipales. Tú le dabas plata a los municipios que cumplían ciertos requisitos y ciertas condiciones, como cuál, por ejemplo, aumentar la recaudación de impuesto predial. Correcto, que es una labor netamente municipal. Netamente municipal. Pero lo que hace esto es aumentar la excesiva dependencia en transferencias del gobierno nacional a los gobiernos locales. Y esto se presta pues, a un tufillo, algo, digamos, que no tiene ningún tipo de condicionamiento. Yo el otro día debatí en un evento con el congresista Illich López, y él decía, esto es una ganancia porque finalmente le hemos torcido el brazo al MEF y ahora es la verdadera descentralización fiscal. Hablando de una cosa absolutamente absurda, porque cualquier tipo de descentralización implica generar ingresos propios, para empezar. Correcto. Implica tener una mínima capacidad, digamos, de autonomía en la gestión, y tenemos que ir... O sea, ¿cómo vas a independizarte y descentralizar donde se busca una autonomía si finalmente sigues mamando del gobierno central, solo que ahora más, estás pidiendo justamente más? Correcto. El 75% de los recursos que manejan los municipios en promedio son transferencias. Los municipios que se crean, el Congreso ha creado un montón de municipios en los últimos años. Ahora nuevamente van a crear municipios, universidades, etcétera. Es más del 90% el tipo de dependencia. Entonces, esta mamadera, digamos, del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales, no estás hablando de una descentralización efectiva. Y yo creo que esto es política pura y dura. Y nuevamente, Argentina es un claro ejemplo. Argentina se descentralizó fiscalmente, al igual que Brasil, y esto ocasionó una presión muy fuerte e hizo que el país casi quebrara, depender de la maquinita para financiar el déficit fiscal. Eso mismo se está incubando en nuestro país. Entonces yo creo que esto... Perdón que te interrumpa ahí, porque si hay un ejemplo claro justamente de alguna manera, ¿no? Pequeños caudillos regionales, el propio caso de Néstor Kirchner, que posteriormente fue presidente de la República Argentina. Gobernador. O sea, gobernador, y entonces... Todas las mafias que se creaban en el gobierno, entonces, este tipo también de medida, digamos, va a incrementar la corrupción. En la nota hoy en el Instituto Peruano de Economía, en el Comercio, habla, en el 2022 los gobiernos locales concentraron el 62% de las denuncias de corrupción admitidas por la Contraloría. Y eso va de la mano también la falta de el recurso humano, de capacidades técnicas en los gobiernos municipales. Entonces, esto me parece que es, digamos, con otras palabras, simplemente... una aceitada a los partidos políticos que hoy están en el Congreso, que quieren más plata para corrupción y seguramente para ganar algo en la presidencial y en las posteriores regionales y locales. Yo creo que sí, hay un dato interesante porque nos hemos dado el trabajo de ver quiénes son los que más se benefician, porque la forma como se reparte esta plata es una combinación de población y de brechas. Y los que se llevan el 10%, digamos, de esta línea de crédito son 10 distritos en Lima, metropolitana. Entonces... ¿Sabes cuáles? Eso, estamos por sacar un informe con nombre y apellido. En Videnza, ¿verdad? Sí. Correcto. Estamos sacando un informe pronto, probablemente esta semana, que dice esto es, digamos, le das el 10% a 10 municipios en Lima y repartes el 90% en los 1.800 y pico que quedan. Entonces, no hay una descentralización fiscal real. Acá estás dando recursos a aquellos que tienen la capacidad de incidir sobre la votación en el Congreso y sobre el apoyo a la presidenta. Ahora, cuando sobrepongamos tema político, 100%. Cuando sobrepongamos esos 10 distritos,
podríamos sorprendernos o más que todo confirmar los vínculos que hay en esos 10 distritos con alcaldes vinculados a, digamos, dos partidos que son muy municipales como APP y Somos Perú? Vamos a tener que ver los resultados, pero no, te lanzo digamos, lo que se viene, pero no la pepa porque la estamos acabando de cocinar. Y aparte, no solamente eso, son municipios que tienen obras paralizadas, que tienen sobrecostos de más del 30% y que tienen plazos excedidos. Entonces, es una cosa bien compleja que vamos a poner, digamos, de público conocimiento, porque no podemos generar una expectativa falsa a la gente, de que ahora viene más plata, que se van a beneficiar, digamos, las personas que viven en municipios pobres, porque esto no guarda ningún tipo de correlación ni impacto en el bienestar de la gente. Esto va simplemente a, como tú dices, aceitar a algunos políticos, sabe Dios para qué, creo que gasto clientelar puramente, y a mí lo que más me sorprende es que el MEF haya sido parte de esta, digamos, cuchipanda de cierta forma. Qué bonita palabra, cuchipanda, doctor Castilla. Digamos, pero ¿es el MEF o es final? Porque claro, el MEF claramente se ha deteriorado en los últimos años, creo yo. Antes siempre era, digamos, la voz que le ponía un coto, le ponía un freno a visiones populistas desde el Congreso de la República, que siempre las han habido justamente por la naturaleza y la conformación de un Congreso que tiene partidos de diversas índoles. Pero, digamos, hoy por hoy sigue siendo el MEF, ha renunciado el viceministro. Aquí la nota que nos cuenta Luis Alberto Arias, economista, también es presidente del Banco de la Nación, dice, ante la renuncia de Miralles al viceministro de Economía, luego que el ministro Pérez anunciara la elevación del techo del déficit fiscal, el MEF Perú no encuentra nuevo vice. Difícil que un economista serio quiera quemarse. Y la nota a pie de página es, Raúl Pérez Reyes nombra a su secretaria como nueva viceministra de Economía. Es decir, el antiguo MEF, ¿no? Como un instituto, como una institución, sigue existiendo, ya no. Sigue siendo gente... O sea, la gente que está ahí sigue siendo la misma. Lo que pasa es de que ahora ya no se le hace caso. Todo se define en Palacio de Gobierno y Palacio, digamos, de la Plaza Bolívar. Ahí se define todo, digamos, la política fiscal, lamentablemente. Pero necesitamos las renuncias, ¿no? Como la de Miralles. Es una manera también de hacerle ver a la gente. Ojo, esta señora entiendo que renunció porque era una ficha del ministro anterior, por un lado, pero también la gestión anterior se resistió a ceder a la presión del crédito suplementario. Ok. Entonces, nos olvidemos de Miralles, lo que queda claro es que ella quizás no renunció, o él, no sé, tú me corregirás, ella no renunció por un tema de este ministro, pero lo que queda claro es que nadie con un poco de decencia, reputación, acepta el cargo de viceministro, sabiendo que Pérez Reyes está ahí de forma obsecuente al Congreso y él tiene que nombrar a su secretaria, que claramente no está capacitada para el cargo de viceministra, salvo que me equivoque. Nunca ha habido un viceministro de Economía o de Hacienda que tenga también las funciones de secretario general, que vea la parte administrativa, la coordinación con los otros ministerios y gobiernos. No, eso no tiene... Entonces, independiente de Miralles, ese recurso humano que le dio esa identidad al Ministerio de Economía y Finanzas sigue estando ahí, pero va a ser cuestión de tiempo, Luis Miguel, que también renuncien y que finalmente se siga deteriorando aún mucho más el Ministerio de Economía de cara al 2026. Mira, hay dos cuestiones que yo creo que abonan en esa dirección. Uno es que un ministro de Economía dura 3 meses, en promedio en este gobierno Castillo-Boluarte 6 meses, en el pasado yo duré 3 años, más de 3 años, o sea, hay una diferencia clara y esto ha venido, digamos, decreciendo en el tiempo. Y lo segundo es que hay una pérdida del capital humano fuertísimo y muy poca gente que quisiera entrar. Algo que creo que dijo el viceministro de Hacienda encargado es que él era prestado al Banco Central y que añoraba, digamos, que el Banco Central tuviera este blindaje del poder político. Lo dijo en un evento público, yo lo escuché y me sorprendió lo cándido de su declaración. Pero sí vemos que hay una politización, claramente un debilitamiento y el MEF de ahora pues no es el MEF anterior y eso creo que nos pasa una factura muy grande porque era el único bastión dentro del Ejecutivo de racionalidad técnica que se ha perdido. Y tenemos otros actores que también, el Tribunal Constitucional también avala mucho de las iniciativas de gasto del Congreso y es ahora el Congreso el que define y corta el jamón, ¿no? En este país y eso es un riesgo muy grande
por las contingencias que tenemos y el único activo que teníamos, que era la fortaleza fiscal, la estamos timbiando e hipotecando el futuro, lamentablemente. Y la pidan. Eso es importante también, ¿no? Para que la gente sepa que, claro, más allá de todo, digamos, ¿no? La responsabilidad de Dina Boluarte es el Congreso de la República quien hoy corta el jamón. Entonces, a la hora de las elecciones, tienen que tener también eso en cuenta. Porque los males que uno le achacaría normalmente a un ejecutivo, hoy por hoy, el ejecutivo es, digamos, una extensión del Congreso de la República. ¿Se pueden poner las cosas peores, Luis Miguel? De cara al 2026, sabiendo, este Congreso va por todo. Hay una columna hoy, ¡bu! Dice Fernando Vivas, el Congreso va por ti. Ahora han sacado la ley, finalmente, creo que es el 10% de la, José, ¿no? De la programación, que tiene educativo respecto de la violencia contra la mujer. Yo creo que no hay nada más educativo de la violencia contra la mujer que, por ejemplo, denunciar a los congresistas como ese violador que hoy está preso. O sea, qué caraduras del Congreso de la República. Pero bueno, son opiniones mías, no quiero confundirla con la entrevista. ¿Se puede poner peor? Sí. ¿Ves cosas que vienen en esta misma línea? Yo creo que estamos viendo el primer capítulo de un descontrol lamentable, porque nuevamente no hay candados, no hay filtros. La opinión del tecnócrata se ha diluido básicamente a nada. Y tenemos varios proyectos de ley que se están incubando en el Congreso. El año pasado solamente se han aprobado más de una docena de perforaciones al marco tributario del país. Y esto, la consecuencia van a ser dos, Cristian. Uno es que vamos a ir camino a perder el grado de inversión. Yo apostaría que se va a ajustar a la baja la perspectiva de estable negativo, que es el primer paso a una, digamos, a una caída, a una reducción de la calificación crediticia, que es la nota de ser un país que se maneja prudentemente y mantiene su solvencia. Y lo segundo es que estas medidas tributarias, que tampoco hemos comentado, también lo que hace es que nos pone mucho más lejos de entrar a la OECD, que es esa práctica, esa organización de buenas prácticas. Correcto. En gobernanza, y algo que ellos levantan ha sido la forma como el Perú está dando beneficios tributarios a diestra y siniestra, mermando la capacidad del Estado de tener una base de ingresos permanente y sin nuevamente cumplir ningún rigor técnico. Entonces, entre el Congreso y un Ejecutivo permisivo y pusilánime, pues estamos, creo yo, en el preludio de más cosas que pueden finalmente acabar no con la quiebra del país, como dice el comercio, pero ciertamente mucho más debilitados, y el ajuste va a venir a futuro. ¿Y qué significa el ajuste? Va a ser, digamos, o cortar el gasto o incrementar impuestos, porque finalmente la deuda tiene también sus límites. Uno puede seguir endeudándose porque eso, digamos, al final tiene que ajustarse las cuentas públicas, y eso lo pagamos todos los peruanos. Y eso era una cosa del pasado, y lamentablemente se está ahora viendo nuevamente esta pérdida de brújula, y por eso es que yo lamento tanto. Usualmente uno, cuando va o escribe, tienes una especie de cuerpo, digamos, de hermandad con los ministros de turno, porque sabes toda la presión que recae sobre ellos. Correcto. Pero yo nunca he visto una cosa así, y lamento, porque yo creo que hay técnicos muy sólidos que están dando la batalla a la interna, pero sin ningún eco en su autoridad. Luis Miguel Castillo, muchísimas gracias.